Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Práctica Test. Hoy daremos inicio a un nuevo ciclo de análisis del libro para la conducción en Chile para todas las personas que están preparando su examen teórico de conducción clase B. Y para eso damos la bienvenida a nuestro profe Anthony. ¿Cómo estás, Anthony? Muy bien, David, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, profe, Qué muy bueno. contento. Profe, el primer tema del libro marca una visión, ¿cierto? Una forma de ver las cosas, una forma de enfrentar esto, porque si yo voy a hacer un curso en autoescuela, obviamente espero que me enseñen a conducir, ¿cierto? Exacto. Busco el subirme al auto, aprender esto tan enredado de los cambios, ¿ya? Que son las marchas, y que finalmente es lo que espero. Pero me encuentro siempre con este libro que está de por medio, porque hay que rendir un examen teórico, ¿cierto? Exactamente. Y este examen teórico, antiguamente se llamaba el libro del nuevo conductor, ahora se llama el libro para la conducción en Chile, comienza con un tema que no necesariamente me enseña a conducir, ¿cierto? No habla del auto, de los cambios, de esto, sino que habla de la parte que tal vez es un poco más chocante, de los riesgos que hay al conducir y específicamente de los siniestros. Entonces aquí, cuéntanos, profe, de qué se trata esto y por qué es tan importante, porque es el tema 1 del libro, lo fue por 12 años en el libro anterior y continúa siendo el primer capítulo del libro, lo primero que todos debemos leer. Claro, porque nos dice el libro, bueno, usted quiere comenzar a conducir, quiere ser una persona conductora, quiere obtener su licencia de conducir. Ajá. Estos son los riesgos a los que usted se Se expone expone. si es que no respeta todas las normas Perfecto. y no conduce de manera prudente, por así decirlo. ¿Y por qué se dice siniestros y no accidentes? Lo primero que tenemos que saber. Ya, porque dice que es un error llamar accidentes, en este caso, a los accidentes de tránsito. Porque se define como accidente un suceso eventual del que involuntariamente resulta un daño. Ese es el significado de accidente. Y se le asocia a un fenómeno casual e impredecible. Y sabemos que un alto porcentaje de estos hechos ocurren por falla humana, ¿cierto? Eso dice el libro. Claro, y dice que son prácticamente casi en su totalidad evitables. Entonces no pueden ser accidentes. El significado de accidente no va de la mano con lo que es realmente los siniestros de tránsito. Ah, por eso cambió. Uno siempre puede escuchar esto, tal vez en las noticias, ¿cierto? Que escucha un siniestro de tránsito se registró, no sé dónde, y suena como un lenguaje técnico, Sí. ¿cierto? De todas maneras, si alguien sigue diciendo accidentes, no es que esté mal, sino que hay que acostumbrarse a este vocabulario para poder rendir el examen. Claro. Y también para comprender que cerca del 90% de los siniestros ocurren por falla humana, ¿cierto? Exactamente. Y ahí ya tengo un dato de examen, de inmediato. Si me aparece una pregunta al respecto, 90% ocurren por ello. ¿Qué es lo otro que tenemos que aprender luego de saber eso, profe, del 90%? Hay datos de la OMS, de cuánta gente fallece en el mundo, cuánta gente fallece en Chile, las edades. Cuéntanos un poco todo esto que está al inicio del libro. Bueno, dice acá que los siniestros de tránsito, como bien hablábamos, tienen poco de azarosos o de impredecibles. Se ha estudiado las conductas y conducciones en que la persona conductora tiene más probabilidades de provocar un accidente. Ya, por lo tanto, se puede trabajar en disminuir sus consecuencias perjudiciales. Claro, si se trabaja en esas acciones, ¿cierto? ¿Ya? Entonces acá vuelve a decir que si los siniestros fueran accidentales, ¿cómo podríamos explicar que aumentan cuando llueve, por ejemplo? Ya, perfecto. ¿Ya? Que ¿por qué hay tantas personas fallecidas por siniestros de tránsito durante la noche? También aumentan Ajá. durante la noche los siniestros. Son más graves los con accidentes en la noche, ¿cierto? Causa mortal, por así decirlo. Ajá. ¿Cuándo es el periodo de menor flujo de autos? ¿Y por qué las personas que han bebido alcohol también provocan y tienen más siniestros? Ya, o sea, todo Perfecto. esto son agravantes. Entonces, ahí podemos nosotros deducir que no son tan accidentables. O sea, si una persona consume alcohol, sabe que puede provocar un accidente, tiene Claro. mucha Claro. más probabilidad de provocar un accidente. Y probablemente cuando uno recién saca licencia está muy consciente de esto. Esto es muy loco porque normalmente uno genera conciencia junto con la experiencia, ¿cierto? En la medida que yo voy aprendiendo en X tema en mi vida, voy logrando una madurez en ese tema y genero más conciencia. Pero justo en este tema creo que es al revés en los conductores, que el que recién va a sacar licencia es muy consciente de esto. No creo que alguien que saque licencia a la semana se esté emborrachando y tomando un vehículo, no lo creo, ¿cierto? Pero es muy probable que quien lleve más tiempo vaya probando o tanteando el terreno. Es decir, me voy a tomar una cerveza, después como y se me pasa, manejo más tarde, después tal vez más adelante me tomo dos. Y así los conductores tal vez más experimentados, probablemente, ¿ya? Sí tengan esto. Entonces, fácil al inicio, ¿ya? Ser muy respetuoso de esto. Lo difícil, como todo en la conducción, es mantenerlo en el tiempo.
Claro, y yo creo que también antiguamente, o sea, los que sacamos licencia hace muchos años atrás, no era tan mal visto, por así decirlo, obviamente. O la ley no era tan estricta la ley tampoco, no era tan ¿cierto? estricta Hace 10, 20, 15 años no era lo que mismo. la gente bebiera y condujera. O sea, nosotros lo veíamos mucho en un vecino, de repente hasta los mismos familiares que Y tampoco bebían y había salían. tanta alta velocidad, si 120 kilómetros por hora en autopistas, etcétera, etcétera. O sea, Claro. no es que sea mejor ni que estuviera bien, sino que ahora hay más riesgos, ¿cierto? Hay mucho más riesgo Y eso es lo que obviamente se la trata ley acá. es mucho más dura en ese sentido. Desde el 2012 que apareció la ley Tolerancia Cero, ya Tolerancia cero. vino a endurecer las penas por este tipo de Ajá. delitos. ¿Ya? Entonces, acá vamos a empezar a ver un poco de estadísticas y cifras. Que van directo al examen, ¿cierto? Así que hay Acá- que poner mucha atención. Acá dice que más de 3.000 personas fallecen cada día en el mundo como consecuencia de los siniestros de tránsito. Cada día. O sea, Todos hoy, los días estadísticamente, fallecen un promedio, 3.000 personas 3.000 pierden la vida personas en el en mundo. siniestros de tránsito en el mundo. Siendo una de las primeras causas de muerte ya en la población, sobre todo la primera causa de muerte en los jóvenes, dice por lo anterior, organizaciones internacionales como la Organización Mundial de Salud o la OMS clasifican la situación de las personas involucradas en siniestros de tránsito como un problema prioritario de salud pública en todo el mundo. Mira, dos ejemplos como para que nuestro cerebro diga, oye, esto es importante. Una, si hubiese un conflicto armado, una guerra, que creo que es lo que la mayoría puede rechazar, ¿cierto? Considerar que no es positivo. Y se dijera que hoy en la guerra X murieron 3.000 personas, mañana 3.000 más. En 3 días llevamos 9.000 muertos. Creo que el impacto mundial sería increíble, ¿cierto? Sí. Ahora, si fuera por una pandemia, una enfermedad que se propagó, que ha ocurrido, ¿cierto? Y dijéramos que hoy están muriendo 3.000 personas en el mundo, también estaríamos completamente impactados. En 10 días, imagínate, sería una cantidad de gente gigante. Exacto. Pero los siniestros de tránsito ocurren, muere esta cantidad de gente y todos en el mundo estamos tranquilos y relajados, ¿cierto? Exacto. O sea, esto no tiene un impacto. ¿Por qué? Justo por el concepto de accidente, porque uno dice, fue un accidente, ¿cierto? La consecuencia es la misma que si fuera por una guerra, por una enfermedad o por otra cosa, pero no hay una verdadera importancia a esta causa de muerte, ¿cierto? Se le baja el perfil. Exacto. Uno dice, oh, qué triste, pero bueno, fue un accidente, o sea, algo que no pudimos evitar, esto ocurre y no hay nada que hacer, ¿cierto? Y es Exactamente. todo lo contrario, creo que hay mucho que hacer. Sí. Entonces, esas 3.000 personas en el día, en el mundo, tiene un parangón con la cantidad de gente en Chile que pierde la vida, ¿cierto? Estadísticamente. ¿Cuánto es en Chile al día? Entre 4 y 5 personas. 4 a 5 personas diariamente. 4 o 5 personas diariamente, lo que da un total de 1.600 personas al año, Al año. aproximadamente. ¿Ya? Entonces, esos son datos que tenemos que ya empezar a tratar de memorizar, en algún Anotar, momento, es anotarlos, importante. porque pueden aparecer como una pregunta de examen y si no la Exacto. aprendemos no vamos a saber qué responder. ¿Ya? Exactamente. Entonces dice que en Chile, estábamos hablando a nivel mundial, dice que en Chile, al igual que en el resto del mundo, los siniestros de tránsito constituyen una de las principales causas de mortalidad en la población de mortalidad. Sí, Eso. sí. En la población infantil, entre 1 y 14 años, representan la primera causa de muerte. ¿Ya? O sea, para los de 1 a 14 años, la causa más probable, si alguien fallece en esa edad, es un siniestro de tránsito. Claro, A ese nivel de grave. a ese nivel de grave. Que lo habíamos dicho en otro capítulo, pero si soy padre, o sea, alguien es madre, al final debería estar muy preocupado de este tema, más que de otros tal vez. Debería poner un énfasis en este tema, ¿cierto? Exacto. En los sistemas de retención infantil, en aprender sobre todo ese mundo. Vehículos seguros, etcétera, etcétera. Y conducción segura. Luego dice que en la población joven, entre Ajá. 15 y 29 años, son la segunda causa de muerte después de los suicidios. Imagínate el nivel que tiene ser la segunda causa ya a esa edad. También es preocupante. Aquí están fuera otras enfermedades, sin contar, ponte tú la depresión que puede estar relacionada con el suicidio. Muchas otras causas fuera. Segunda causa, los siniestros de tránsito. En la población joven de 15 a 29. De 15 a 29. Pero si yo pienso en los conductores, ¿cuál es la edad, el rango etario de los conductores que más fallecen en siniestro de tránsito? Es esa misma edad, pero obviamente conductores de 15 años no existen, ¿cierto? Perfecto. No pueden haber No hay. conductores de 15 años, entonces... ¿desde Excepcionalmente 17 en dónde? Chile. Claro, pero son muy excepcionales. Pocos. Entonces acá la población, la principal población o la principal... El grupo de el grupo conductores, etario de ¿cierto? conductores que tiene más causa de muerte acá en este caso son de 18 a 29. Para aprenderme los dos datos. O sea, Claro. población 15 a 29. Conductores 18 a 29. 29. Perfecto, profe. Dice
también, otra cifra Ajá. acá. Por otro lado, no se valora el sufrimiento que provoca una persona fallecida en su entorno cercano. Pero sí existen estudios que indican que, en promedio, por cada persona fallecida, unas 100 personas cercanas a ella sufren de algún tipo de dolor, ya sea familiares, amigos, etcétera. Esto es un dato que podría ser, alguien podría considerar que sería hasta absurdo decirlo, que obviamente la familia y alguien sufre, pero se llegó a esta cifra de 100 a través de múltiples estudios para hacer entender al resto de que es importante y evitar lo que decíamos al inicio de que, oh, fue un accidente, bueno, no había nada que hacer. No, hay mucho que hacer, ¿cierto? Exacto. Perfecto, profe. Hay costos de los siniestros también. También tenemos costos, ¿cierto? Y estos costos no son números, se clasifican, son clasificaciones. Claro, hay costos de vida humana, ¿cierto? Ya. Pérdida de vida humana, Ujú. pero también también producen otros costos de enorme impacto económico. ¿Cómo cuáles, profe? Ya directamente lo asumimos todos, ya Ya. sabemos que estos impactos económicos los asumimos todos como ciudadanos. ¿Por qué? Porque quizás ese dinero, como decimos nosotros siempre, no va a llegar a nosotros, pero sí ese Se dinero podría utilizar en otras cosas. En mejoras de calle, mejoras de iluminaria, más para fomentar el deporte, no sé, cualquier otro Por ejemplo. tipo de gasto. Entonces, se estima que en Chile los costos de los siniestros de tránsito alcanzan el 2% del Producto Interno Bruto del país, según las cifras de la OMS. Gigante, una cifra pero enorme, una cifra que si ustedes escuchan algún tipo de debate en podcast, noticias, lo que ustedes quieran, ya lo que ustedes quieran escuchar respecto a lo que hablan las autoridades, las proyecciones de la economía, se busca y se espera ojalá llegar a ese 2% porque se pueden hacer muchísimas cosas con eso. Ahora, si nos mantuviéramos solo en el ámbito de la conducción y el tránsito, probablemente podríamos decir ese 2% serviría para arreglar casi todas las calles de Chile, o sea, anualmente. Bueno, estamos hablando del 2% una vez, es todos los años. El Producto Interno Bruto se calcula al año, ¿cierto? Exacto. Entonces, estamos perdiendo al año una cantidad de dinero que si la dividimos en cantidad de habitantes, siempre en base a los datos del libro para la conducción en Chile. No nos salimos nunca de esto porque nos preparamos para el examen, ¿cierto? Esto nos van a preguntar en el examen. Si dividimos esa cantidad de dinero en cantidad de habitantes, nos da 6 millones de pesos por persona, Exacto. ¿cierto? Al año. Anualmente. Al año. O sea, imagínense todo lo que cuesta a veces postular, no sé, una casa, y usted, son 12 millones que tendríamos a favor anualmente. Imagínenlo. Bueno, en el siguiente cuadro acá vamos a enumerar los principales costos ocasionados por los siniestros. Ya hay que tener en cuenta que no todos ellos pueden ser valorizados o valorados monetariamente. Y esos son los que yo te digo que hay que clasificarlos. Clasificarlos por grupo. De lo general a lo particular, profe, primero, ¿cuáles son estos grupos de clasificación? ¿Son 3, 4, 5 cuáles? Son cuatro ¿Ya? grupos. Cuatro grupos. Ya los primeros son los costos materiales. Perfecto. Luego tenemos los costos de salud, Ajá. costos administrativos y costos humanos. Me podrían preguntar a ese nivel, ¿cierto? Recién a ese esos nivel, títulos. sí. O sea, ¿cuáles son los costos de los siniestros de tránsito? Y la alternativa A sería materiales de salud, costos administrativos, costos humanos. Segundo, costos privados y otras cosas para desviar nuestra atención, ¿cierto? Ya, ahora sí analicemos dentro de los costos materiales, ¿qué es lo que incluye esta clasificación de costos materiales producidos por los siniestros de tránsito, profe? Bueno, tenemos los daños a los vehículos y a su carga, ¿ya? Daños a la propiedad pública, Perfecto. como los postes, ¿cierto? Paraderos, demarcaciones, señales, todo lo que sea propiedad pública, obviamente. Que nos también se afecta a todo puede porque todos lo financiamos, afectar, ¿cierto? Daños a la propiedad privada también, Ajá. ya casas que se pueden ver comprometidas, podemos ver nosotros. de Sí, repente oye, que- hay accidentes, siniestros, rejas, y postes, no sé, vehículos dentro de casa, ya a ese nivel. Y daños al medio ambiente. Mira, Ya todo esto provoca más contaminación, ¿cierto? Los Totalmente, árboles también totalmente. son comprometidos muchas veces. Entonces, todos estos son daños, están Materiales. clasificados como daños materiales. perfecto, profe. ¿Ya? Luego tenemos los costos de salud, Costos de salud, exactamente. Tenemos los primeros auxilios y los traslados en ambulancia. traslado en general, ¿cierto? Sí, todo lo que es primer auxilio, obviamente, no llega solamente el conductor de la ambulancia a buscarte, llegan Bomberos, paramédicos, paramédicos, etcétera. ¿cierto? Ya, tratamientos médicos de heridos, ya luego Perfecto. viene un tratamiento, ¿cierto? Y también una rehabilitación posterior. Sabemos Ujú. la persona que se ha fracturado en algún momento, que ha tenido un tipo de lesión grave por algún accidente o siniestro, sabe que luego hay una rehabilitación de por medio, ya, y todo esto es... eso Costeado es- también, Es sí, sí. costeado, quizás Costos de salud, no se dice si privados o públicos, pero son costos de salud. costos de salud, exactamente. También tenemos los costos administrativos, Perfecto. como policías y bomberos. Aquí entran Ya. los bomberos, gestión de seguros Perfecto. y los costos legales, ya sean jueces, abogados, etcétera. O sea, todos los costos relacionados con trámites, con instituciones, por eso costos administrativos. Perfecto. Exacto.
Y finalmente, y los más importantes creo yo, los costos humanos. Los costos humanos, exactamente. Tenemos la pérdida de productividad, por Ajá. ejemplo, durante el tratamiento, durante las licencias médicas, se pierde productividad, Exactamente. obviamente, ahí eso también es un costo. Pérdida de la productividad futura por personas fallecidas en siniestros de tránsito. También tenemos sufrimiento físico y psicológico de la persona lesionada. Obvio. Ya saben, como otra vez lo digo, alguna persona que ha tenido alguna lesión grave, una fractura, algo es terrible. O sea, yo una vez pasé por eso, hay que estar yendo a rehabilitación, Aquí no te y todo el puedes tema, sí. mover. O sea, no es para nada agradable que alguna persona tener un tipo de lesión grave, sobre todo por un siniestro. O mira, aunque no sea grave, pero que pases un gran susto, ¿ya? Que tenga una lesión leve. Una fractura, por ejemplo, un esguince, ¿ya? Y que tuviste una semana de licencia y todo, hay gente que nunca más vuelve a conducir. ¿Ya? Claro. Porque el impacto de lo que tú vives, aparte del dolor físico, psicológicamente te puede afectar mucho. O sea, no es algo en ningún caso recomendable. No, para Y nada. si existen formas de evitarlo, por supuesto todos podríamos hacerlo. Es gratis, la mayoría de esas fórmulas, ¿cierto? Claro. ¿Vamos a la estadística en Chile ya? Y no me faltaba el último, que era sufrimiento físico y psicológico de los familiares y amigos también. El Dentro mismo de- impacto que puede estar en la víctima puede estar reflejado en sus familiares, ¿cierto? Entonces las estadísticas en Chile, profe, aquí muchos números, muchos datos que tenemos que tener claro para empezar a anotar, pero contextualizarlos y darle sentido, para que nuestro cerebro diga, oye, esto es importante y por eso voy a poder responder bien el día del examen. Ya, Bueno, profe. esto en base a los últimos 5 años, Ya. dice que en Chile se registran más de 82.000 siniestros. Que son menos que los que había en el libro anterior. Eran 86.000, claro. Pero aunque sean menos siniestros, sigue siendo la misma cantidad de fallecidos. Claro. O sea, bajó la cantidad de siniestros, algo que nunca habíamos visto, siempre iban en aumento, excepto la época de pandemia, que no se puede contar estadísticamente, ¿cierto? Entonces bajaron un poco, pero se sigue manteniendo la mortalidad. Exacto. Perfecto. Pero por lo que tengo entendido, esta estadística de los últimos 5 años es hasta es del 2017 al 2022. O sea que incluye época de Quizás pandemia, por eso mira. se pudieron haber bajado también. Ahí Ah, puede no estar está el en la dato, calle. mira. ¿Eh? ¿Ya? Entonces, como consecuencia de estos 82.000 siniestros, fallecen aproximadamente 1.600 personas, Ya. lo que significa que mueren entre 4 a 5 personas Diariamente. en las vías públicas. Y en promedio, 450 de ellas son atropelladas. De esos 1.600. Sí, Ya un tercio más o menos. es bastante, ya son bastante los atropellos. Sabemos que el atropello es bien grave. Por ejemplo, un atropello a más de 50 kilómetros por hora, ya 60, 65 kilómetros por hora, Probabilidad de muerte. es Muy alta, muy alta 90%, la probabilidad de muerte. ¿Ya? Entonces, esos podrían ser los datos. Y ahora vamos a ver qué pasa en las zonas. Zona urbana, la ciudad es zona rural o no urbana, ¿cierto? Dónde se concentran más los siniestros y ¿Ya? dónde son más graves. Ya, ¿dónde hay más siniestros? ¿Dónde Ya, es más donde choque? Tenemos etcétera? más siniestros en las zonas urbanas, sea, con en un las ciudades. 80%. El 80% de los siniestros ocurren en las ciudades, en la zona urbana. Y el 20% zona rural. En zona rural o Eso interurbana. eso es lógico, nuestro cerebro lo acepta. Porque Sí. dice, sí, siempre lo decimos acá, uno podría pensar que la gente está más acelerada, más estresada en las ciudades, en la urbe, ¿cierto? Mayor flujo de vehículos, también. en las capitales regionales, etcétera, las grandes ciudades de Chile, etcétera, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre con la mayor cantidad de personas fallecidas? Aunque se produzcan más siniestros en las ciudades y en la zona urbana, ¿dónde se concentra la mayor cantidad de fallecidos? La mayor cantidad de fallecidos se concentra más en la zona no urbana o interurbana, en este caso carreteras, zonas caminos rurales, mira. y rurales. Claro, es que acá también van a incluir las zonas interurbanas. ¿Qué quiere decir Perfecto. eso? Carreteras. Ya, esas son consideradas zonas interurbanas que están mezcladas con las zonas no urbanas. Porque pueden atravesarlas, como la Ruta 5 que cruza todo Chile, ¿cierto? Claro, exactamente. Distintas autopistas, autovías, hay varias cosas que... son vías interurbanas, caminos. Y que en eso se puede ir a mayor velocidad que 50, que es la normativa para la zona urbana, ¿cierto? Y por eso creo yo, y siempre lo conversamos, que por eso puede ser una de las razones que son más mortales, son más Claro. fatales este tipo de Por siniestros. la velocidad normalmente. Entonces tenemos el 63% de las personas fallecidas Se ocurre en concentra- zona no urbana. Perfecto. Ya, y un 37% solamente en zona urbana. Perfecto, profe. Ahora vamos a esta probabilidad de sobrevivir a un atropello, lo que tú habías nombrado. ¿Sí? Perfecto. Bueno, las ¿Cómo probabilidades de que un peatón muera atropellado Ya. se multiplica por 8 cuando la velocidad del vehículo sube de 30 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora. que ese 30 y 50 son las dos velocidades más comunes en zona urbana. Porque zona urbana el máximo 50 y en muchos lugares es 30 porque es zona escolar, zona de tránsito calmado. Aunque pueden haber excepciones. Me puedo encontrar con una señal 40, ¿cierto? Una señal 20, es 20, posible. sí. No 25 ni 43, eso no existe. ¿Ya? Siempre son números cerrados. Pero la idea es entender que con tan poco cambio de velocidad
hay una alta probabilidad de muerte cuando hay un atropello, ¿cierto? Exacto. Pero si alguien es atropellado a 30 kilómetros por hora, profe, Tiene el 90% de probabilidad de sobrevivir. 90%, o sea, una alta probabilidad. Tiene alta probabilidad de sobrevivir si el impacto es a 30 kilómetros por hora. Ya si este es a 50 Ajá. kilómetros por hora, tendría más o menos un 50% de probabilidad de sobrevivir, pero si ya aumenta la velocidad a más de 65 kilómetros por hora, es muy probable que el peatón muera en ese siniestro. Ok, ¿Ya? profe. Dijimos hace un rato que los siniestros representan, o dentro de ellos, el 90% ocurre por falla humana, ¿cierto? Sí. Y también que los jóvenes de 15 a 29 eran la mayor población con mortalidad en siniestros. Pero cuando hablamos de conductores, cambiamos el 15 por 18, de 18 a 29. Y ese grupo de 18 a 29, ¿qué porcentaje representan del total de conductores fallecidos? Es el grupo más alto, dijimos, es el 29%. O sea, casi un tercio también. Sí, el 29% del total de los fallecidos es dentro de este rango de edad, de 18 a 29 años. Y si pensamos en temas de género, ¿ya? ¿Quiénes son la mayor cantidad de personas conductoras fallecidas? Los varones. Los varones. ¿Y qué porcentaje tienen Con un ellos? 79% de los conductores son fallecidos por siniestro de tránsito son varones. Perfecto, profe. Ya, También una estadística que hay que aprender. Ahí se también cambió, antes era un 90%, ya ahora es un 79%. 79%. Sí. Mira. Se Mira que está bien. equiparando un poco la cancha. Claro, en este caso. Bueno, siempre hablamos de eso que rompe este mito de... Siempre se hablaba, tal vez nuestros abuelos decían, las mujeres manejan mal. Siempre se hablaba de eso, ¿cierto? Y nos damos cuenta que en realidad, si uno se va solo al dato, podría decir, los hombres son muy peligrosos, ¿cierto? También hay que analizar cuánta gente es la que está conduciendo, etcétera. Pero lo importante que es saber que todos estos datos están puestos en el libro para generar conciencia, ¿ya? O sea, esto en Chile, uno rinde una sola vez el examen, al menos de clase B, ¿cierto? Para renovar licencia, después de que obtengas la licencia, pases el examen teórico, práctico y los exámenes médicos, para poder renovar no te exigen el examen teórico de nuevo, aunque No. se actualice el libro, ¿cierto? Entonces es como la oportunidad para las escuelas de conductores, para el país en general, de poder tratar de generar conciencia en una persona. Luego tiene licencia y nunca más va a dar examen, por lo menos hasta ahora. En algunos otros países sí hay que rendir un examen teórico para renovar. Y acá se ha pensado. Yo sé que cualquiera va a decir, no, por favor. Pero se ha pensado, al menos se ha discutido. Esperemos a ver qué es lo que va a ocurrir. Y, profe, te tengo un dato muy interesante. Que si alguien de los que nos están escuchando en este momento, ya sea en Instagram en vivo, o en YouTube, o ya en Spotify, y tienen algún dato para una persona que quiere mejorar su situación laboral y que está buscando una licencia, pero para algo específico, que es conducir o poder operar maquinarias y maquinarias pesadas muchas veces, ¿ya? Y necesitan tal vez la licencia clase D o especializarse. Los vamos a invitar a conocer el mejor centro de entrenamiento minero del país. Ellos son INASEX. Tienen centros en todo Chile, en presencial. También su página web es maravillosa, una plataforma educativa de verdad de primer nivel. Así que los invitamos a conocer el Centro Minero de Entrenamiento INASEX, el mejor de Chile, y que tiene un convenio con Práctica Test. Así que gracias a esta alianza, todos sus alumnos y alumnas podrán practicar para su examen teórico clase D en la plataforma Práctica Test. Y si ya obtuviste el trabajo que buscabas gracias a INASEX, mejoraste tus oportunidades laborales y quieres vender o comprar un vehículo, ¿ya? Estás pensando en ello, te vamos a contar que Dili presta un servicio para cada etapa de compra y venta del vehículo, desde el pago seguro libre de fraude hasta la transferencia de dominio online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de auto en un solo lugar, ingresa a dili.cl. Y si luego quieres cuidar tu vehículo, quieres cuidar tu inversión para poder venderla bien tal vez en el futuro, tienes que conocer o visitar autoplanet.cl o las 65 tiendas que tienen en todo Chile. La pasión que nos une, repuestos el doble de buenos. Un saludo a nuestros amigos de Autoplanet, que también incluyen un descuento Práctica Test para todos quienes sean sus clientes. Así que dicho eso, profe, cuéntanos de qué se trata este sistema seguro que apareció en este libro nuevo ya, está solo desde julio, agosto de este año, que todos los postulantes a licencia deben aprender. Sistema seguro, uno podría pensar, esto es un sistema que yo me pongo en el vehículo, que me da mayor seguridad, como el cinturón de seguridad, la seguridad pasiva y activa. Primero, saber de qué es este famoso sistema seguro que aparece en el primer capítulo. Bueno, esto es una parte de la Política Nacional de Seguridad de Tránsito. Ah, perfecto, ¿Ya? es algo teórico. Sistémico se Exactamente. refiere a organizacional, estatal, el país, ¿cierto? Claro. Perfecto. Entonces es como que le quieren dar un nuevo enfoque a todo esto, el tema de los siniestros de tránsito, que
son inaceptables, ¿cierto? No Perfecto. podemos aceptar los siniestros de tránsito, tenemos que tratar de que cada vez vayan Erradicarlos, bajando, literalmente. ojalá erradicarlos, ¿cierto? Entonces se ha trabajado con fuerza en la disminución de la alta tasa de siniestros viales en Ajá. Chile, lo que ha significado numerosos cambios a la normativa relacionada con esto, en este caso en nuestro país. Espérate, que la experiencia internacional muestra que los países que son más estrictos, porque la gente podría discutir esto y decir, oye, pero mira, hay ciertos problemas que hay en las sociedades, los países en general, y las leyes son más duras y no lo resuelven. Y efectivamente, hay cosas que la experiencia demuestra que no se resuelven con leyes más duras. Se ha intentado y no resulta, ¿ya? Pero en el caso de la seguridad vial, es una relación que es completamente directa. Los países que tienen mayor cantidad de estudios, que se exige más para sacar la licencia, que tienen leyes más duras, bajan su tasa de siniestralidad y también la tasa de mortalidad, Claro. ¿cierto? Y ahí algunos de esos países incluso tienen mayor permisividad con la velocidad. En alguna autopista se puede manejar más rápido, otros países desde más joven. Ahí tenemos los ejemplos, ponte tú, Estados Unidos, se puede desde más joven, etcétera, etcétera. Entonces, sí se puede, ¿ya? Y esto sí funciona, por eso se está proponiendo esta idea como una forma sistémica de ver todo este problema, ¿cierto, profe? Sistema seguro. Exactamente. Entonces, hablando del sistema seguro, es por esto que desde el año 2017 la nueva política nacional de la seguridad de Ajá. tránsito se encuentra alineada con el enfoque de sistema seguro. Perfecto. ¿Ya? El cual ha promovido por países, promovido por países líderes en seguridad de tránsito y establece como principio ético que las muertes y lesiones graves en tránsito son inaceptables, lo que Inaceptable. habíamos hablado recién, ¿cierto? Por lo tanto, el sistema de tránsito debe diseñarse y utilizarse de manera tal que nadie pierda la vida o resulte gravemente herido como consecuencia de un siniestro vial. Ya, eso es Perfecto, lo que apunta. Dicho enfoque es conocido mundialmente como visión cero. Ok. ¿Ya? Esto supone un cambio de paradigma en que los seres humanos cometen errores. ¿Ya? Ujú. O sea, tenemos que tener claro que los seres humanos cometemos errores, ¿cierto? Y que la mayoría de estos siniestros se producen por equivocación. Así que, en vez de corregir los errores humanos, el enfoque se ocupa en abordar el riesgo inherente a la circulación. En función de lo anterior, se trabaja en medidas orientadas al diseño de un sistema completo que apoye y guíe el comportamiento humano. Para esto hay principios fundamentales, ¿cierto? Que aparecen en el libro. Y eso significa que yo debo aprenderme esos principios para rendir el examen teórico y tratar de comprenderlos, de qué se tratan. Vamos al primer principio, que es justamente el que tú estabas nombrando, esto de que errar es humano, pero no visto como, bueno, todos se pueden equivocar, se equivocó y produjo muerte de alguien. No, no de esa manera. ¿Cómo funciona este primer principio, profe? Dice acá que los seres humanos cometemos errores los que pueden derivar en un siniestro de tránsito. Como dices tú, errar es humano. O sea, es ¿Ya? un punto de partida, no es una aceptación no ni es un una perdón, aceptación, ni ya. nada por el estilo, ni justificación. Es entender que van a existir siniestros, ¿cierto? Pero que podemos evitar, aparte de casi la totalidad, el 90%, imagínate, muchísimo, podemos también evitar sus consecuencias graves o gravísimas o la muerte. Claro, yo lo entiendo así, que por ejemplo todos los sistemas deberían funcionar para esto, Ajá. así como los sistemas de seguridad de los vehículos, los sistemas de tránsito, por ejemplo, las demarcaciones, las barreras, todo debería funcionar alineado para que si es que ocurre este siniestro, que pues, van a ocurrir, ¿cierto? No minimizar sus consecuencias. Te doy un ejemplo de errar es humano, no con un siniestro, alguien que provoca la muerte. No, algo mucho, mucho más simple. Imagínate a alguien que se equivoca y tal vez provoca un pequeño siniestro. En una rotonda, no sé, en cualquier parte. ¿Tú has visto algún lugar en la calle, en el tránsito, que esté lleno de señalética? Y señalética que informa algo y lo repite. Claro, esa es una forma de aceptar que los seres humanos se equivocan. Por ejemplo, al decir, es que no vi el pare. Por eso está la señal pare, ¿ya? Que es una señal reglamentaria. Pero metros antes hay una señal de advertencia de peligro que dice, viene un pare más adelante. Exacto. ¿Cierto? En el piso encontramos la demarcación que dice pare. Bien, y además pueden haber múltiples refuerzos para ello, o como lo hacen muchas comunas, siempre hablamos de lo negativo, pero hay comunas que lo hacen muy bien también, cuando se preocupan de que la señalética esté a la vista. Entonces, eso es trabajar desde, oye, errar es humano y decir, no todos los conductores van a ver estas cosas. Exacto. Entonces, reforcémoslas, ¿cierto? Reforzamos podemos reforzar, por ejemplo, desde la otra vía, poner un resalto quizá un Exacto. poco antes para que obligar al otro conductor que baje la velocidad. Quizás eso se puede implementar o se implementa mucho en esquinas de repente muy conflictivas. Muy conflictiva, donde hay un registro de una alta siniestralidad, ¿cierto? De hecho, se habla que donde hay muchos siniestros, después se pone un semáforo y se ponen más cosas. Ojalá fuera antes de que ocurrieran todos esos siniestros, ¿cierto? Exacto. Eso es errar es humano, ese es el enfoque. Lo siguiente dice que el cuerpo humano por naturaleza tiene la capacidad limitada para soportar las fuerzas de un impacto antes de que el daño ocurra.
El mejor ejemplo. Ahora no pasa tanto tal vez, no sé si existen más sistemas de seguridad, Codera, no sé, pero cuando muchos de nosotros que somos más viejitos en el equipo de Prácticate, lo hemos dicho, ¿ya? Nosotros que estábamos más viejitos cuando éramos chicos y andábamos en bicicleta. En bicicleta ahí está DJ MA que nos lidera a todos en esa batalla, ¿cierto? Cuando nos caíamos en bicicleta te hacías heridas, costras, los codos, las rodillas, etcétera, ¿cierto? O ahora hay muchos jóvenes que practican esta cosa del descenso en bicicleta y puedes tener lesiones gravísimas, ¿cierto? Es súper complicado. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la bicicleta, ya que es muy entretenida, no logra llegar al nivel que un vehículo a una alta velocidad y las fuerzas que uno experimenta dentro del vehículo, uno podría creer que suena exagerado. No estamos hablando de una nave espacial, ¿cierto? O de volar en un avión, ponte tú, o helicóptero, sino que es un vehículo. Pero el cuerpo no está preparado para un siniestro, un choque a 100 kilómetros por hora, ni a 120. No está. Claro, tenemos que pensar que la fuerza de la energía en este caso aumenta, si yo aumento la velocidad al doble, en este caso aumenta cuatro veces la fuerza energética en este caso. Entonces, y que la suma de las velocidades en un impacto, ¿cierto?, se unen. ¿A qué me refiero con esto? Si un vehículo va a 90 kilómetros por hora y el otro va a 100 y tienen un impacto frontal, eso sería un golpe a 190 kilómetros por hora. Exacto. Así se entiende. Entonces las velocidades desarrolladas como por una bicicleta, como el ejemplo que pusiste tú, no se puede comparar a la de un vehículo. A la de un vehículo, o sea, no. Están más expuestos, sí, pero nunca llega a la velocidad de un vehículo. Exacto. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que somos muy vulnerables en ese sentido. Entonces, por eso que también, como comentaba yo hace un física rato, y psicológicamente, lo que decíamos, porque claro, físicamente el daño puede ser evidente en un siniestro, pero psicológicamente quien vive un siniestro tal vez después no conduce. Exacto. ¿Cierto? Eso ocurre. Hemos conocido casos de personas que han tenido una experiencia traumática y que quieren conducir después. Tal vez muchos de ellos o ellas son profesionales y no pueden sacar la licencia porque tienen miedo y tienen que trabajarlo y es todo un problema. Y ese es un daño, imagínate, un daño psicológico. No, y todo esto también va ahora, por ejemplo, ahora último, los vehículos, si no tienen ciertos sistemas de seguridad, si no, por ejemplo, no tienen airbag, no tienen frenos ABS, ya no pueden ingresar vehículos que no posean estos Ese es un cambio en Chile. ¿Te das cuenta esto del sistema seguro? Porque antiguamente eso estaba visto como un lujo. Exacto. Y además era carísimo. Un cambio de paradigma, que por lo que habla. Un cambio del modelo, justamente. Claro. Y ahora se exige que los vehículos nuevos, desde ciertos años, ya tengan estos sistemas de seguridad incluidos. No está solamente enfocado a que un vehículo tú te subes y te lleva a algún lado, solamente eso. Tiene que tener los sistemas de seguridad que en caso de un siniestro, algo te tienen que proteger. Exactamente, profe. Ya, entonces la siguiente dice que existe una responsabilidad compartida entre quienes diseñan, construyen, administran y usan las vías y los vehículos, junto con quienes brindan atención luego de ocurrir un siniestro de tránsito para evitar que éste resulte de muerte o lesiones graves. O sea, cada vez que ocurre un siniestro, la responsabilidad está tal vez las personas que son partícipes del siniestro, pero involucra a todos. Exacto. ¿Cierto? Ahí es donde se habla de esta responsabilidad administrativas, responsabilidades políticas, responsabilidades sociales, etcétera, ¿cierto? Responsabilidades técnicas, como se puedan clasificar todas, que es muy amplio, pero en el fondo esto quiere decir que todos somos parte, ¿cierto? Todos somos parte y debemos estar atentos en que se puedan evitar. ¿Y cuál es el último principio, profe? El número 4. Que todos los componentes del sistema deben estar fortalecidos y si uno falla, las otras partes continúan protegiendo a la persona involucrada. Yo creo que todo esto tiene sentido, suena bien, pero es extraño para alguien que está preparando su examen teórico, ¿cierto? Sí, bastante. Por eso yo te preguntaba al principio, ¿qué es lo que es? Y es una forma sistémica de ver las cosas, organizacional, es de país, ¿cierto? Entonces, es muy extraño tal vez lo que hay, pero tenemos que entender que esto es de, entendámoslo así, como políticas públicas. Ese es el ámbito en el cual está enmarcado este contenido del libro. Bien, y si tenemos que recomendar qué aprender, céntrense mucho en esta tabla de los principios fundamentales. Eso ha sido el primer tema del libro para la conducción en Chile, después de unos capítulos especiales que tuvimos que llamaron mucho la atención a personas que nos hablaban por las redes sociales. Retomamos hoy nuestro ciclo, así que el próximo capítulo será el tema 2 del libro. Hasta la próxima, profe. Hasta la próxima.